Sí. Bueno, vamos a empezar. Como anda fallando, le tuve que poner un grabador. Tuve que bajar una aplicación para que grabara apagado. Entonces, bueno. Bueno, entonces hoy vamos a ver un pequeño resultado. Un resultado importante. Y va a ser importante, si no recuerdo mal, en cálculo vectorial, ¿no? Tiene que ver con derivadas parciales, ¿no? Entonces, derivadas parciales de orden superior, ¿no? Bueno, entonces ¿qué? Entonces, ya hemos dicho algo de esto. Ya definimos lo que es la derivada parcial, ya lo usamos, ya vimos distintas cosas. Y ahora lo que voy a hacer es volver a derivar, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, sea f una función que va de un dominio contenido en Rn, en R, ¿no? Tal que, ¿qué? Tal que, por ejemplo, que exista, tal que existe la derivada parcial de f respecto a x1 en x, ¿no? Para todo x en alguna bola de radio delta con centro en x0 contenido en y, ¿no? Entonces, no estoy diciendo nada, o sea, simplemente con x0, punto interior de D. Bueno, y entonces, ¿qué? Entonces nada más estoy tomando la derivada parcial respecto a x1, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tengo una bolita que está contenido en D, que puede ser más grande, ¿no? Pero aquí está una bolita, y en esta bolita, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? En cualquier punto aquí existe la derivada parcial, ¿no? Pues respecto a x1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Bueno, aquí hay cualquier punto x, ¿no? Y entonces el chiste es que, ¿qué? Entonces necesito espacio porque lo que quiero es volver a derivar, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, esta de aquí es que este de aquí es otro campo escalar, ¿no? Es decir, definimos el campo escalar, ¿no? Entonces, aquí tengo una función g que va de dónde, va de la bola de radio delta con centro en x0 en R, ¿no? Esta bola está en Rn, ¿sale? Y el chiste es que, donde g del vector x, pues es simplemente ¿qué? La derivada parcial de f respecto a x1 evaluado en x, ¿no? Entonces, no estoy diciendo nada, nada más estoy usando como formalizando que ¿qué? Formalizando que me tomo la derivada parcial de f respecto a alguna variable, en este caso es x1, y si esta derivada parcial de f existe en alguna bolita, entonces tengo un campo escalar definido en esta bolita, ¿no? Pero entonces, ¿qué? Entonces, como estoy en una bolita, y este es un campo escalar, ¿sale? Justamente puede o no puede existir ahora otra derivada parcial respecto a cualquier otra variable, ¿no? Entonces, puede o no existir que la derivada parcial
de G respecto, por ejemplo, a x2 en x0, ¿no? ¿No? Pero esta de aquí, ¿quién es? O sea, en caso de que exista, y si existe, ¿no? O sea, justamente lo que voy a hacer es que, lo que voy a hacer es, tengo la derivada parcial de g, por ejemplo, respecto a x2 en x0, pero esto de aquí, ¿quién es? Esto de aquí es justamente la derivada, la derivada, la derivada parcial de f respecto a x1, ¿no? Esto evaluado en x0, porque esta de aquí es g, evaluada en x0, y luego me tomo la derivada parcial de este campo escalar respecto a x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Pues este de aquí es el que voy a definir. Este de aquí es la segunda derivada parcial respecto a x1 y respecto a x. No, o sea, no estoy diciendo nada, nada más estoy poniendo como formalmente qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? Entonces, definición. Sea f, sea f una función que va desde contenido en Rn en R, ¿no? O sea, un campo escalar, ¿no? ¿Y qué? Tal que existe la derivada parcial en alguna bolita, ¿no? Con x0 que pertenece, bueno, con x0, punto interior de D, esto es suficiente para que pertenezca a D, ¿no? X0 punto interior de D y tal que existe delta mayor a cero donde existe la derivada parcial de f respecto a xk, ¿no? Y todo eso en cualquier punto x, ¿no? Para toda x en la bola de radio delta con centro en x, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, a ver, aquí lo defino mejor. Bueno, entonces, definimos la función gk que va de esta bola de radio delta con centro en x0, ¿no? Está en Rn, ¿sale? Esto me va a dar un número real, ¿sale? Y si existe si existe la derivada parcial de gk respecto a xj, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, en x0 definimos ¿qué? ¿No? Entonces, ¿definimos qué? Pues definimos justamente esto de aquí, pero en general, ¿no? Es decir, tengo la derivada parcial de gk, ¿no? De esta función respecto a xj en x0. ¿Y esto de aquí quién es? Esto de aquí, la gk, ¿es quién? La gk, ay, mm, porque se me olvidó poner la gk, ¿no? Definimos esta gk como gk
de x igual a quién, a esta de aquí, a la derivada parcial de f respecto a xk en x, ¿no? Y ahora sí, y si existe la derivada parcial de gk respecto a xj, ¿no? La derivada de este campo en x0, definimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que voy a tener aquí es la derivada parcial, chiquito, la derivada de gk respecto a xj, ¿no? Entonces, la derivada parcial de gk respecto a xj en x0, ¿quién es? Esta de aquí es simplemente la parcial de f, ¿no? En x0 respecto a quién? Respecto a xk. Esa es la gk, ¿no? Y entonces esta de aquí la estoy derivando respecto a quién. Esta de aquí la estoy derivando respecto a x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Y entonces de aquí, esto de aquí, ¿sale? Se define como ¿qué? Es la misma notación de Leibniz para la derivada, pero ahora en estas parciales, ¿no? Esta parcial con esta parcial se simboliza como ¿qué? Como si tuviera aquí un parcial al cuadrado, que en realidad lo que quiere decir es, estoy derivando dos veces, y aquí tengo la derivada parcial de xk y luego de xj, ¿no? Y esto evaluado en x, ¿no? Y entonces aquí va a ser importante esto, lo estoy leyendo, derivo primero respecto a xk y luego respecto a xj, ¿no? Y no, no, justamente ahorita voy a mencionar algo porque hay varias notaciones. Y sí se usan así, como que cada libro usa su notación de derivada parcial. Entonces, cuando aparece así, con estos símbolos, sí siempre las direcciones de derecha e izquierda. Pero voy a poner otras notaciones, ¿no? Entonces de aquí sale y la denominamos como la segunda derivada. Ay, no es que mejor lo voy a poner acá. La denominamos como y la denominamos como la segunda derivada de f, ¿no? Respecto a xk y luego respecto a xj, ¿no? Respecto a xk y respecto a xj, ¿no? ¿No? De manera análoga, y en caso de que exista,
definimos, ¿definimos qué? O sea, definimos la, definimos la enésima derivada, bueno, la enésima derivada y ahí así que faltó aquí, esta es la segunda derivada parcial, esta es la enésima derivada parcial de f respecto a qué. Entonces aquí ya voy a tener las variables en el orden que sea, ¿no? Entonces, respecto a, puedo tener x, ¿qué notación sea aquí? X, K1, X, K2, y así hasta X, K. Entonces la segunda, o sea, la segunda derivada tiene 2, la enésima derivada, ¿no? Entonces, esta de aquí, ¿quién va a ser? Voy a poner aquí, ahora sí. ¿No? Entonces, aquí voy a tener que, aquí voy a tener la derivada enésima, ¿no? ¿De quién? De la f en x0, y aquí que aquí voy a tener, ¿a quién? Aquí voy a tener la derivada parcial respecto a x k1, la derivada parcial respecto a x k2, la derivada parcial respecto a x k3, ¿no? Y así hasta qué, así voy derivando respecto a cada variable. Aquí está la parcial respecto a x m-1, ¿ok? Está m-1 y la parcial respecto a x k, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, notaciones, y por eso la puse ahí. Esta de aquí, ¿sale? Aquí voy a tener con las notaciones, voy a tener distintas notaciones, ¿vale? Esa de ahí es una notación, ¿no? Puede uno encontrar otra notación que es un poquito similar a este. Aquí tengo f de x0 y aquí aparece la d, ¿de quién? De k1. Aquí aparecen los números de la derivada, de k2, de k3, ¿no? Y así sucesivamente hasta de km-1 y de k, ¿no? Esa es una notación usada y esa va de la mano con otra notación. Entonces, aquí es importante notar justamente lo que estabas preguntando. Aquí voy de derecha a izquierda, ¿no? En la de abajo sigo yendo de derecha a izquierda, ¿no? Pero esta de aquí se puede escribir de una manera simplificada. Esta de aquí va a ser equivalente a que yo nada más le pongo a D aquí y ponga nada más los números de la variable x, k, a la que esté derivando, ¿no? O sea, aquí voy a poner d, k1, y aquí sí voy a cambiar el sentido, k2, k3, hasta km-1, km, y aquí f de x, ¿no? Y entonces aquí cambia el sentido, porque entonces, ahora aquí, las derivadas parciales se leen de izquierda a derecha.
¿no? Esa es una notación. La otra notación... Ven acá. Ay, discúlpame. No, perdón. Ya pensé que no ibas a venir. No, qué chido que llegaste. Es que pensaba, no, es que surgió un compromiso y ya justamente por eso te avisé, ¿no? Pero luego se canceló y dije, no, pues mejor sí les doy clase. Estamos viendo nada más derivadas parciales, ¿no? Derivar respecto a una variable y luego respecto a otra variable, ¿no? ¿Sale? Entonces, realmente aquí no he dicho nada, nada más como que lo estoy formalizando un poco. Lo único importante es las distintas notaciones, ¿no? Hay varias notaciones, todas las notaciones se usan dependiendo del libro, ¿no? Y hay otra notación que, como vinculada un poquito con esta, parecida a esta, que aquí pone la parcial, ¿no? Y la parcial y nada más pone aquí los números igual. Ah, no, aquí sí pone, no recuerdo mal. No, aquí sí pone las variables. La parcial de xk1, xk2, xk3, así está, xkm-1, xkm, y lo estoy aplicando a f de x0, ¿no? Entonces, aquí, en esta derivada parcial, voy de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, este nada más es un pequeño detalle, pero es un detalle importante, ¿no? Porque justamente como vamos a ver, no siempre es lo mismo derivar hacia un lado que hacia el otro, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hago? Mm, A ver, entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, porque aquí está escrito de manera general, ¿no? A ver, entonces, mejor, ya sé qué voy a hacer. Pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no sé, entonces, bien, ¿no? A ver, sea, ejemplo, ¿no? O sea f de xy igual a quién? E a la x seno de y, ¿no? Más logaritmo natural, ¿no? De x, ¿no? Entonces, a ver, nada más así como para ver, o sea, ¿qué es lo que tengo? O sea, lo que tengo aquí es la derivada parcial de f respecto a x, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De x o de xy, ¿vale? Va a ser igual a quién. Ah, pues es... Ah, pero deja, también pongo la anotación, como para acostumbrarnos un poquito, ¿no? Pues esto sería d1 de x, ¿no? ¿Y cuál otra anotación? Y la otra anotación sería la parcial de x de f, de x, ¿no? ¿De qué? No, justamente lo que quiero es aterrizar, porque aquí, o sea, estas xk puede ser cualquiera. Ese nada más es como la notación general de la. El número de la derivada se refiere a este. El de abajo también tiene m, pero se pueden estar moviendo distintos. ¿Sí? Entonces, justamente. Ajá, pero aquí la primera derivada se ve reflejada en que aquí hay como un 1 aquí, ¿no? O que aquí aparece nada más un número aquí o nada más una D, ¿no? Entonces, ¿de aquí qué? Entonces, de aquí, ahora sí, la derivada.
e a la x seno de y más ¿quién? Está fácil. Uno entre... Bueno, aquí es regla de la cadena, ¿no? O sea, el logaritmo natural de x es 1 entre x. Entonces aquí tendría xy, pero es composición por la derivada parcial de lo... Ajá. La derivada respecto a x del logaritmo natural de x es 1 entre x. Nada más que aquí tienes una composición. Entonces, ¿eh? Ajá, pero entonces deriva respecto a xy. Deriva xy respecto a x. ¿Qué sería? O sea, sí sería 1 entre x, ¿no? Siempre y cuando, bueno, x entre y sea distinto de 0, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero hacer como un ejercicio sencillo, más que nada para como distinguir un poquito esto, ¿no? La notación, ¿no? Por ejemplo, la derivada parcial de f respecto a y, ¿quién sería? Sería d2, ¿no? Porque es la segunda variable de x, o sería la parcial respecto a y de f de x. Esto sería ¿qué? De a la x coseno de y, ¿no? Más qué? Más x entre x, ¿no? O sea, este en realidad es 1 entre x, 1 entre x, ¿no? Bueno, este de aquí no tiene tanto chiste, pero vamos a ver un poquito las notaciones para las otras, ¿no? O sea, ¿quién sería la segunda derivada? Y aquí aparece, ¿no? La segunda derivada de f respecto a x respecto a y, ¿de quién? De la función f, ¿no? Entonces, y esto de aquí, ¿quién sería? En la notación de d de varias d tendría d1, d2, df en x, ¿no? Derivo respecto a la primera variable, derivo respecto a la segunda variable, ¿sí? Esto sería equivalente, esta de aquí es esta segunda de acá. Y con la de abajo, ¿quién sería? Entonces aquí ya cambia, sería d1, 2. ¿No? Entonces aquí ya hay un cambio. Aquí voy leyendo de derecha a izquierda, aquí voy de izquierda a derecha. ¿Eh? Y esto con esta notación, ¿quién sería? Sería la parcial de xy de f de x. ¿No? Entonces, derivo primero respecto a x, o sea, esta, y luego respecto a y, ¿no? Que sería quién? Sería la x coseno de y, ¿no? Porque esta de aquí se va. ¿Dudas? A ver. Respecto a X, respecto a Y, ¿no? Esta de aquí está clara, ¿no? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En cuál? Pues ahora esta es la parcial de F respecto a X. Ahora deriva esta, hay que derivarla respecto a Y. Por eso se va este de acá, porque este es 1 entre X. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Entonces, la otra, ¿no? La segunda derivada parcial de F respecto a Y, respecto a X, ¿no? En notación sería ¿qué? De 2, de 1, ¿no? De f de x. O sea, aquí sería de 2, 1, ¿no? De x, y esto sería la parcial de x, ¿no? De f de x. Y entonces, ¿ahora qué? Ahora tendría que derivar esta de aquí, ¿dónde?
respecto a x, o sea, a la x. Y entonces, ¿qué? Entonces aquí pasó algo, ¿no? Estos son iguales. No, o sea, en este caso, no importó qué, no importó derivar primero respecto a x y luego respecto a y, o primero respecto a y y luego respecto a x, ¿no? Nada más un último, ¿no? Nada más para que se vea, ¿no? ¿Cuál quieren? Una de tercera derivada, ¿no? O sea, por ejemplo, la tercera derivada de f respecto a x, respecto a y, respecto a x, ¿no? ¿Quién sería? O sea, esto de aquí, en esta notación, de 1, de 2, de 1, de f, de x, ¿no? En esta notación, uy, déjenle cambio porque si no va a quedar exactamente igual. Pues voy a poner aquí, ahí, ¿no? Porque si no, no se va a ver. ¿Y esto de aquí qué es? Esto lo puedo ver como D1, 2, 2, o como simplemente la parcial de f, la parcial respecto a x, respecto a y, respecto a y, de f, ¿no? Y ya, esto de aquí, ¿quién sería? La parcial respecto a x, respecto a y, esto de aquí, ¿no? Y esta respecto a y, sería menos c a la x, ¿no? Entonces esto nada más lo hice un poquito para la notación, porque aquí sí la notación, ya sea de mate, de física, de lo que sea, se pueden encontrar las 4 notaciones. Yo me he encontrado de manera muy simple. Esta es la que se suele enseñar la primera vez en cálculo, pero las otras son muy comunes. ¿Sale? Y esa trae ceniza, ¿no? Ah, sí, excelente. Bueno, muy bien. No, está con la aplicación. Bueno, espero, ¿no? No. Entonces, fíjense, este de aquí resultó ser igual a esta de acá. Las parciales resultaron ser iguales. A veces eso es importante o a veces eso da cierto, eh, bueno, puede tener ciertas implicaciones. Por ejemplo, en cálculo vectorial para ciertos campos va a ser importante hasta cierto punto. Bueno, entonces vamos a checar eso, ¿no? No es un teorema difícil, es un teorema engorroso, pero ¿qué es lo que necesito justamente para que las derivadas cruzadas, ¿no? Esas se llaman cruzadas, sean iguales, ¿no? Cuando las derivadas cruzadas, ¿no? La segunda derivada parcial respecto a xk, respecto a xj, y la segunda derivada parcial respecto a xj y respecto a xk son iguales, ¿no? Bueno, lo que tiene que cumplir condiciones suficientes es que existan las derivadas parciales, que exista al menos una derivada cruzada
y que sea continua, ¿no? Con que sea continua es suficiente, ¿no? Entonces, teorema. Sea f una función de un dominio D contenido en Rn a R, ¿no? Con x0, punto interior de D, con que sea punto interior de D, ¿no? Había estado remarcando que el x0 pertenece a D, pero con que x0 sea punto interior, ya, está en D, ¿vale? Punto interior de D, tal que existe un delta mayor a 0, donde existen, ¿quién? Donde existen la derivada parcial de f respecto a xk, la derivada parcial de f respecto a xy, y en x, o j, como sea, en esta, ¿no? xj, la derivada parcial de f respecto a xk, xj, ¿no? Bueno, pues aquí, no importa. En x, ¿no? Y esto para toda x que pertenece a la bola de radio delta, pongo acá, para toda x que pertenece a la bola de radio delta con centro en x0 y este contenido en, ¿no? Y la parcial de f respecto a xk respecto a xj es continua en x0. ¿Vale? Entonces, ¿qué? Entonces existe la otra derivada parcial. Entonces, existe la derivada. Aquí me falta algo. Entonces existe la segunda parcial, la segunda derivada parcial de f respecto a xj, respecto a xk, en x0, y es igual a esta de acá, a la segunda derivada parcial de f respecto a xk, respecto a xj. ¿Sí? Bueno, aquí tengo que tener cuidado con las letritas. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, ¿se puede probar así en general o todavía puedo estar en un caso más particular, sin pérdida de generalidad? ¿Cuántas direcciones estoy usando? Nada más estoy usando dos, ¿no? Aunque estoy en RN, nada más estoy usando dos, ¿no? O sea, aunque esté en RN, estoy en un plano, me estaría moviendo en un plano, en R2, respecto a la variable XJ y respecto a la variable XK, ¿no? Entonces, se puede usar esta notación, pero ya la demostración es un poquito engorrosa en cuanto a las letras, entonces voy a simplificar un poquito, ¿sale? ¿No? Entonces, como nada más estamos variando
dos direcciones podemos suponer sin pérdida de generalidad, de generalidad, ¿no? Que la F va, ¿mande? Que la F va de R2 en R, ¿no? Que F va de R2, bueno, de un dominio D, contenido de R2 en R, ¿no? ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces voy a reescribir las hipótesis, ¿no? Tal que existen, ¿quién? ¿Mande? Sí, si quieres la delta, no, se la puedo poner. Si existe delta mayor que cero, ¿no? Justamente esto, donde existen, ¿quién? Existen de X y Y. Justamente lo que quiero quitarme es estar cargando aparte un subíndice, ¿no? Entonces existe la parcial de F respecto a X, en X, la parcial de F respecto a Y en X, y aquí, para no perderme en la anotación, la parcial, la segunda derivada parcial de F respecto a Y, respecto a X, en el vector X, para toda X que pertenece a quién, a la bola de radio delta, con centro en X. ¿No? Entonces, al menos, o sea, pues nada más, en vez de estar cargando un subíndice, lo voy a simplificar. ¿No? Y entonces, ¿qué tengo que demostrar? Por demostrar, ¿no?, que existe la segunda derivada parcial de F respecto a X, respecto a Y, en X0. Bueno, y me faltó lo de la continuidad, ¿no? Y la segunda derivada parcial de F respecto a Y, respecto a X, es continua en X0. ¿No? O sea, nada más reescribir. Y lo que quiero probar es que existe la parcial respecto a X, respecto a Y, y que es igual, ¿no? Es igual a la segunda derivada parcial de F en X0 respecto a Y y respecto a X, ¿no? Y aquí, ¿sale? Entonces, ¿qué? Entonces, a ver, estoy escribiendo un poquito grande, ¿no? Bueno, vamos a definir, ¿no? Entonces, bueno, demostración, ¿no? Demostración. Definimos, voy a usar una abreviación que me va a ayudar porque, ¿qué es lo que tengo? O sea, lo que tengo son dos derivadas, ¿no? Entonces, en uno tengo un límite donde estoy variando X, bueno, donde voy a variar X, ¿dónde está? Donde voy a variar X y luego voy a variar Y, ¿no? Entonces, necesito simplificar un poquito la notación o se va a volver una cosa horrible y aún así va a ser un poquito horrible, ¿no? No demasiado. Entonces, ¿qué es lo que voy a definir? Lo que voy a definir es un delta f de x, y este delta f de x va a ser la variación de f en x, ¿no? Respecto al vector, ¿quién? Respecto al vector
E1, ¿no? O sea, en la dirección del eje X. Y aquí le voy a multiplicar por T. ¿No? Entonces aquí tengo f de X más T E1 menos f de X, ¿no? Y entonces este va a ser mi delta de f de X, ¿no? O sea, el delta se suele usar para incrementos, ¿no? Entonces voy a usar el incremento de f en la dirección E1, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces con esta notación, ¿quién es la derivada parcial de f respecto a x, ¿no? En x0. Sería el límite. Entonces, ya, en vez de escribir el cociente, digo, bueno, sí, todo el numerador, nada más escribo este de acá, ¿no? O sea, delta de f evaluado en x0 entre t, cuando t tiende, o sea, en vez de usar h voy a usar t. ¿Sale? Entonces, pues se ve más compacto, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Sale? Entonces, en realidad, todo va a ser bastante sencillo, nada más hay que ir cuidando ahí, es como una cosa más bien de ir cuidando toda la notación, ¿no? Entonces, a ver, primero, ¿quién quiero mostrar que existe? Este de aquí, ¿no? Entonces, queremos mostrar que existe quién, ¿no? O sea, que existe este de aquí, ¿no? La segunda derivada parcial de f en x0 respecto a quién? Respecto a x y respecto a y, ¿no? Es eso lo que quiero. ¿Sale? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿esto de aquí quién es? Esto de aquí es el límite, ¿sale? Me voy a fijar en la de afuera, ¿no? Entonces, es el límite de quién? De la parcial de f respecto a quién? Respecto a x, ¿no? ¿De quién? De x0 más, y aquí voy a variar a quién. Ajá, T2, pero aquí ya tengo una T, entonces para no hacerme bolas, le cambio a tau. Tau T2, ¿no? Cuando tau tiende a 0, ¿no? Entonces, aquí le resto menos la parcial de f respecto a x, evaluada en x0, todo esto entre tau. Y esto cuando tau tiende a 0, ¿no? ¿Sale? Ver. Y bueno, y este de aquí lo voy a desmenuzar otra vez, ¿no? Este de aquí es la parcial respecto a y, pero ahora aquí tengo parciales respecto a x, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo? Esto es límite, esto es igual al límite cuando tau tiende a 0, ¿no? Aquí pongo esto como 1 entre tau, del límite cuando t tiende a 0, ¿de quién? De la parcial de f respecto a x, pero esa la puedo ver como qué, como este de acá, ¿no? El límite cuando t tiende a 0 del delta de f, ¿no? De x, ¿de quién? De x0
más tau de E2, ¿no? O sea, sí está chido que ahorita me vayan ayudando, ¿no? Y luego menos delta F de quién. Ahora sí, nada más de X0, ¿no? Y todo esto entre sí, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero demostrar, ¿no? Y bueno, que es igual a la otra, ¿no? Entonces, quiero esto. Ah, no, porque aquí quiero la parcial de f respecto a x en este vector, ¿no? Entonces, nada más estoy evaluando la parcial de f respecto a x en este vector. ¿Sí, no? Pues, quiero poner ya no. ¿Sale? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, a ver, voy a usar este cuadrito que queda aquí. Entonces, por aquí tengo un x0, ¿no? Aquí está mi vector x0, ¿no? Y entonces, en una bola de radio delta, existen estas derivadas parciales, ¿no? Entonces, por aquí voy a dibujar una bola, lo más grande posible. Y entonces, ¿qué? Entonces, yo puedo escoger, bueno, tengo la existencia de estas, y entonces, ¿qué? Entonces aquí está el eje X, aquí está el eje Y, ¿no? Entonces, para la derivada parcial de la f respecto a X, estoy variando este X0, ¿no? Aquí, con X0 más TE1, ¿no? Y luego para la derivada parcial de f respecto a y, estoy variando aquí, este sería x0 más tau e2, ¿no? Pero en algún momento voy a necesitar las dos direcciones, porque quiero la cruzada, ¿no? Y entonces yo quiero este de aquí, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero es incluir ese tercer punto, ¿no? O sea, x0 más te1 más tau e2, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, como yo tengo la existencia de estas derivadas parciales en alguna bola de radio delta, para t y tau suficientemente chicos, yo puedo meter esos puntos ahí, ¿no? Porque la t y la tau se están haciendo pequeños, ¿no? Entonces este de aquí es un círculo de radio, ¿no? Entonces podemos escoger, podemos escoger t y tau lo suficientemente chicos, lo suficientemente pequeños, ¿no? Tal que qué, tal que, pues justamente esos tres puntos que estén en la bola de radio delta, ¿no? Tal que x0 más t de e1, el otro lo voy a meter en la bola, x0 más tau e2 y x0 más tau e1 más tau e2, digo, más T1 más tau e2, todo esto de aquí está en la bola de radio delta con centro en, ¿no? Y entonces, ¿qué? Entonces, ahora sí, ¿no?
Entonces, yo sé que la derivada parcial de f respecto a y existe en esa bola, ¿no? En particular, ¿sale? Existe en donde existe en delta f. Delta f es la parcial de f respecto a y, ¿no? Pero evaluado en este punto, menos f evaluado en ese punto. Pero x y x más tau de 1 están en esa bola, ¿no? Entonces, existe la derivada parcial, ¿no? Respecto a y, no de f, sino de de esta resta de acá, ¿no? O sea, de delta f, ¿no? Y esto en xz. ¿Y esto en dónde? Ahora sí, esa es la derivada parcial respecto a y. Existe en esa bola y entonces, ¿dónde la quiero? La quiero aquí. Entonces, quiero que exista esa derivada parcial para toda x en el segmento de recta de quién? De x0 a x0 más tau de 2, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué? Entonces, estoy moviéndome nada más en una dirección, existe esta derivada parcial, y entonces voy a usar, ¿qué? Teorema de valor, ¿no? Entonces, por teorema de valor medio, ¿sale? ¿Qué es lo que voy a usar? Ah, pues lo que voy a usar es justamente, me voy a equivocar, ¿no? O sea, lo que quiero es, justamente esta función. Esa es la derivada parcial respecto a y de este delta f, ¿no? Y entonces, ¿en dónde estoy evaluando delta f? ¿No? Entonces es delta f, ¿no? En un extremo, que es x0 más tau e2, x0 más tau e2, ¿no? Y el otro extremo es x0, ¿no? El gradiente, digo, el delta de f en x0, ¿no? Este es el numerador, ¿no? Del teorema del velador medio, ¿sí? O sea, f de b menos f de a. Y ese lo voy a dividir entre b menos a. Pero b menos a es ¿qué? B menos a es la longitud de el intervalo en el dominio, o sea, ¿entre quién? Entre tau. ¿No? O sea, la distancia de x0 a x0 más tau e2 es tau, ¿no? Entonces, por teorema de valor medio, va a existir un delta que pertenece, aquí va a estar un delta, ¿no? Un delta, ¿no? ¿Cómo lo anoté? Entonces, ¿qué? Entonces de aquí va a existir un delta, digo un delta, un teta, ¿no? Existe un teta, nada más que este teta lo voy a normalizar, ¿no? Este teta en realidad debería de estar entre aquí y acá, ¿sale? Pero entonces lo que voy a hacer es, existe un teta que pertenece de 0 a 1, ¿no? De este lado derecho, ¿qué va a ir? De este lado derecho va a ir la derivada, ¿no? La derivada de tu función. Pero, ¿qué es lo que tengo? O sea, lo que tengo es que estoy derivando respecto a y. Entonces, de este lado aparece la derivada parcial respecto a y de la función, que es delta f,
¿no? Y este de aquí va a ser evaluado ¿en dónde? En algún punto acá. Nada más que en vez de escribirlo así, ¿sale? Lo que voy a hacer es que lo voy a poner como x0 más ¿qué? Más un tau, prima, no va a importar, un tau de z. ¿No? Entonces aquí lo que tengo es este punto que está aquí en medio, estoy llamando x0 más tau de z. ¿Se ven? O sea, usualmente en el teorema del valor medio pones la derivada de f en un punto xi, pero ahora lo estoy escribiendo ese punto xi de tal manera que aparezca cierta información que me va a acomodar. ¿Se ven? X0, o sea, aquí me falta E2, ¿no? ¿Se ven? Aquí tengo X0 más tau E2, y entonces el θ está entre 0 y 1, y justamente va a quedar en algún punto en medio. ¿Se ven? En vez de escribir que el xi está en algún punto entre este y este, lo escribo de otra manera. Escribo que el θ está entre 0 y 1, y entonces tengo X0 más tau E2 por θ. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, eso es lo que estoy aplicando, ¿no? Teorema de valor medio, ¿no? ¿Y todo eso para qué? Ah, porque entonces, aquí tengo este, entre... ¿Sí ven? Y entonces, este de aquí, ¿a quién es igual? Este de aquí, entonces, este es igual ¿a quién? Al límite, cuando tau tiende a 0, ¿no? Este tau lo meto aquí adentro, y entonces todo esto lo cambio por este de acá. ¿Ven? Entonces tendría límite de la parcial respecto a y de delta f de x0 más tau por θ por E2. No, el entre tau se acaba de ir. O sea, me acabo de quitar límite cuando t tiende a 0, ¿no? O sea, justamente aquí tengo delta f en este punto menos delta f en x0 entre tau, ¿no? O sea, entre entonces, nada más lo cambio y ahora sí, ¿entre quién divido nada más? Entre- ¿No? Entonces, la tau no se fue completamente, está bien, la tau está aquí adentro, pero ya no la traigo en el denominador, ¿no? Que es donde suele meter ruido, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, entonces ahora vamos a ver quién es ese de ahí, ¿no? Por definición, a ver aquí, por definición, ¿quién es esta cosa de aquí? Delta f de x0 más tau de θ de 2. Este de aquí a quién es igual. Aquí está el delta f, ¿no? Entonces es f en x más tau e1 más tau de θ de 2. ¿Ven? Entonces eso que tengo ahí es quién. Este de aquí es f de x0 más de e1 más tau θ de 2, ¿no? Y luego menos f de x0 más tau θ de 2, ¿no?
Entonces me voy a ir para acá. Bueno, ¿y entonces qué? Entonces, a ver. Ahora. uh, 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 bueno, a ver. ¿Cómo tengo que el x0 más tau e2 pertenece a la bola de radio delta con centro en x0, ¿sale? Y existe ahora sí, existe esta parcial, ¿no? Y existe, ¿no? Existe la derivada parcial, la segunda derivada parcial de f respecto a y, respecto a x, ¿no? En toda x está en esta bola, ¿no? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿dónde estoy? Mm, Ahora sí, vemos que, ahora ¿en qué me voy a concentrar? Me voy a concentrar en esta parte de acá, ¿no? ¿Quién es esa cosa de ahí? Límite, vemos que, ¿es en eso lo que voy a concentrar? Sí, eso de, ah, sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver el límite cuando t tiende a cero de esto de acá, ¿no? Ajá. Es la otra derivada, ¿no? La derivada parcial respecto a y del gradiente del gradiente, de delta f, gracias, tau por teta y 2 entre t, ¿no? ¿No? Y entonces, eso de aquí a quién es igual. Esto es igual al límite cuando t tiende a cero, ¿de quién? Ahora voy a escribir esto de acá, ¿no? O sea, esto sería la parcial respecto a y de f de x0 más te1 tau teta e2, ¿no? Menos la parcial, ¿no? Es que le estoy aplicando la parcial. Sí, ¿no? Sí. Sí, pero este lo voy a usar, ¿no? Entonces, menos la parcial respecto a y, ¿sí? De f de x0 más tau teta e2, ¿no? Y todo esto sobre esto de aquí, ¿qué es? La derivada respecto a quién. Ajá. O sea, aquí tengo, esto es igual a quién, a la derivada parcial respecto a y de f y luego respecto a x, ¿no? Justamente estoy suponiendo que existe esta de acá. Entonces, este límite existe, ¿no? Si no existiera, pues no podría poner este límite. Pero entonces tengo este límite en x. ¿Y en qué punto? En x0 más tau teta e2, ¿no? Es importante porque justamente quiero la existencia de la cruzada en puntos de la bola. ¿Sí ven? Ya no estoy en x0, estoy alrededor. ¿Sí ven? Entonces tengo esto de aquí. A ver. No, ya. ¿No? Ah, ya acabé. Ah.
Y entonces, ¿qué? Ahora sí. Entonces, yo quiero este límite, ¿no? Esta de aquí, esto de aquí, ¿a quién acabo de ver? Esto rojo que tengo aquí es este de acá, ¿no? Entonces, a ver. No, entonces, ¿qué? Ahora sí, voy a acabar. Porque entonces, este es el que estoy averiguando que exista, ¿no? Entonces, la segunda derivada parcial de f respecto a x, respecto a y en x0, ¿es quién? Es el límite cuando tau tiende a cero de lo rojo. Pero lo rojo es esta de acá. Es la segunda derivada parcial respecto a y, respecto a x, de f de x0, tau, z, ¿no? ¿Y luego qué? Falta el último paso, ¿no? O sea, porque ahí no estoy en x0. ¿Cuánto vale ese límite? ¿Por qué? No. O sea, tau sí tiende a cero, pero no se necesariamente eso tiene que ser f de x0. ¿Cuándo se vale? Pero es continua. Como es continua, este de aquí vale eso en x0, ¿no? Y esto de aquí es la segunda derivada parcial respecto a y, respecto a x, en f de x0, pues la derivada parcial respecto a y, respecto a x de f. No, esta de aquí. La otra es la que... Ah, no, sí, perdón. Sí, es como todo un rollo. De hecho, ahorita que ayer escribí la prueba y ahorita la estaba revisando y tenía ahí unos detallitos. Sí, es justamente, esta es la que sé que existe y que es continua. Y acabo de demostrar que esta existe y esta, ¿no? Y entonces, no estuvo difícil. Si se dan cuenta, casi no usé argumentos. En realidad, el único argumento que usé, pues, lo único que usé fue teorema de valor medio. Todo lo demás fue escribir como el choricito y desenvolverlo. Escribirlo, desenvolverlo, no sé qué, ¿no? Pero en realidad no hice casi nada. Pero sin embargo, como está todo engorroso, y bueno, aquí pues esto es así sin pérdida de generalidad porque pueden cambiar aquí la XK y la XJ y aquí ponen pues el EJ y ajá, la dirección, ¿no? O sea, L1 es 1,0, L2, ¿no? Y 32. Ya el Waldo ya no va a volver a venir. El Waldo ya no va a volver a venir. Ay, a ver si no, déjala, pues, no manches. No, ¿eh? Nos ponemos de acuerdo cuáles nos tocan. Y el último día de la entrega, yo te había dicho, no, pues, hacemos juntos, ya me faltaban dos ejercicios. Pero ya no me dijo nada. Te voy a escribir. Porque pues, ya estuvo viniendo y viniendo. Y,
No, por correo. ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ay, tengo un rollito, ¿no? O sea, tengo un rollito de escribir, o sea, como no está difícil, pero hay que estar ahí. Bueno, entonces, a ver, siempre las derivadas parciales, en realidad debía de haber visto el primero el contraejemplo, pero me daba miedo que no fuera a acabar la prueba, ¿no? Entonces, ejemplo, ¿no? Ejemplo de cuando no pasa esto, ¿no? Ejemplo. Ajá. Entonces, sea S de R2 en R, ¿no? Tal que, ¿qué? Tal que f de xy es igual a xy por x cuadrada menos y cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada si xy es distinto del vector 0, 0, si xy es igual a... ¿Se ve continua la función? ¿Por qué? ¿Mandé? Ah, no, pero la condición de 0, por ejemplo, seno de 1 entre x. Pero el límite. O sea, tú puedes decir que en esta función vale 0 en el 0 y no se hace continua. Pero el límite de la de arriba lo tiene 0 es 0. ¿Por qué? Puedes calcular el límite cuando x. O sea, ¿te vas a meter a demostrar eso? Un argumento intuitivo, o sea, sí va a ser 0, pero argumento intuitivo. O con L'Hopital de varias variables, ¿cómo le hace? El de arriba es un polinomio de grado 4. ¿Sí ven? O sea, este de aquí es de grado 2, luego por una variable y luego por otra variable. O sea, esto de arriba es un polinomio de grado 4 en dos variables. Pero el de abajo es un polinomio de grado 2. Ajá, o sea, el de arriba va a crecer más rápido, va a llegar más rápido al cero que el de abajo. Entonces, esto se va a ir a cero, ¿no? Y bueno, se puede demostrar, pero es como una cosa que como no hay necesidad. No. Porque el de arriba es un polinomio de grado 4. Por obviedad, ¿no? Es obvio, es claro. Se deja de ejercicio alguna vez sí me han escrito así exámenes, ¿no? Se deja como de ejercicio al lector. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver las parciales, ¿no? O sea, es como el chiste, ¿no? ¿Quién es la parcial de f con respecto a... Oh, me hubiera traído el libro. Bueno, a ver, yo sé que hacerlo. Vamos a ver es que si es continua la parcial de f respecto a x, ya no necesito yo creo que tal vez no hay tanta bronca. A ver, la parcial de f respecto a x en cualquier x. ¿Quién es? La derivada de arriba respecto a x, ¿no? O sea, no lo voy a hacer en el cero, sino... Sí. Entonces, a ver, ¿sería quién? Sería y por x cuadrada menos y cuadrada, ¿no? Más 2x por xy, ¿no? Es que el de arriba es un producto. 2x por xy, sí. ¿No? Menos. No, entonces, este es la derivada de la de arriba por la de abajo.
Ay, ya no me acuerdo cuáles son los productos. A ver, este es x más y por x menos y, ¿no? ¿Y el de abajo? Ah, no, 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 pero es que eso no es. Es x más y por x más y. X cuadrada. Ajá, pero es que no puedes porque el de abajo no es ese. Te hace falta un 2xy. A ver, vamos a ver si... A ver, pero sí, sí tienes razón. A ver. El de arriba, ¿no? O sea, a ver, este de aquí es quién. Es menos qué. X. A ver, más sencillo, ¿no? O sea, eso sería 3x cuadrada y, ¿no? Menos y cúbica por x cuadrada más y cuadrada. No, menos la derivada de la de abajo por... Ah, perdón, sí me ibas a decir la de arriba. No, se me hace que esto no tiene sentido. Se me hace que no tiene sentido. No, o sea, se me hace que es mucho chamba. No, se me hace que directo, por definición. ¿No? A ver. Ajá, entonces, a ver, voy a hacerlo directo. La derivada parcial de f respecto a x respecto a y, ¿no? Es el límite, ¿no? Cuando tau tiende a cero, de 1 entre tau, y el límite cuando t tiende a cero, ¿de quién? ¿No? Entonces aquí tendría f, ¿no? Eh, Uy, se me hace que sí pensé que estaba fácil, es que ese ya no lo chequé. O se los pongo como... O sea, esto sería que... O sea, este sería... Ah, a ver. O sea, a ver. O sea, esto sería la parcial de f respecto a x de tau e2 menos la parcial de f respecto a x en cero, ¿no? Y todo esto, ya. Entonces necesito la parcial de f. Ah, no, es que le puse la parcial de f. Se me hace que sí necesito checarlo. Se me hace que no está tan sencillo. A ver. La derivada parcial de f respecto a x en cero. ¿Quién es? Límite cuando t tiende a cero. ¿De quién? Ahora sí, a ver. De f. ¿De quién? De... Lo voy a poner así. F de t0 menos f de 0, 0 entre... ¿No?
¿esto de aquí qué es? Esto de aquí es límite cuando t tiende a cero. ¿De quién? Cero menos cero, ¿no? Pero es cero. ¿No? O sea, este de aquí es cero. Oh, entonces tal vez sí necesito el otro, ¿no? El que estaba calculando. A ver, a ver, dejen checo nada más. O sea, porque no, ¿saben qué? Déjenlo, chicos. Es que ese ya no me dio tiempo de checarlo, pero estaba en un cachito de la hoja y dije, yo creo que está fácil. No, déjenlo, chicos.